Buen día. En esta oportunidad, por medio de esta presentación, para la materia de recobro mejorado de hidrocarburos de la Universidad de Santander, presentado por Natalia Rodríguez y Camilo Gamarra, se analizará la investigación del artículo llamado Revisión de la tecnología ASP-EOR, que es recuperación de petróleo mejorada con petróleo tensoactivo alcalino en la industria del petróleo, perspectivas y desafíos. Iniciaremos con la introducción. Los altos precios del petróleo y la futura demanda de energía en todo el mundo han hecho necesarios los procesos de EOR, que es el recobro mejorado. El proceso basado en tensoactivos, especialmente el método ASP, que es alcalino tensoactivo y polímero, se ha identificado como un proceso CEOR, recuperación química mejorada de petróleo, rentable que produce altas tasas de recuperación superiores al 20% en algunos campos petrolíferos como el petrolero de Daikin en China. Si bien los otros métodos de recuperación química mejorada del petróleo han sufrido varios inconvenientes, como la pérdida de surfactante adsorbente en una inundación de surfactante simple o una inundación alcalina diluida de larga duración, el ASP promete aliviar dichos problemas. La posesión de un comportamiento de fase química combinada del tensoactivo inyectado y en el lugar de surfactante natural generado es una de las ventajas clave del ASP sobre los otros métodos de recobro mejorado químicos. La inundación ASP es una técnica que desarrolla sobre la base de la inundación con álcalis, la inundación con tensoactivos y la inundación con polímeros, con una mejora gradual de recuperación de aceite al disminuir la tensión interfacial, aumentando con un número de capilares, mejorando la eficiencia de desplazamiento microscópico, mejorando la relación de la movilidad y aumentando la eficiencia de barrido macroscópico. Diferentes investigadores están llevando a cabo importantes trabajos de investigación en todo el mundo sobre el proceso de inundación ASP, el desarrollo de la tecnología ASP-EOR y los avances de la química de los tensoactivos han traído una renovada atención a las inundaciones químicas, especialmente para impulsar la producción de petróleo en campos maduros e inundados de agua. Procesos mejorados de recuperación de hidrocarburos. El objetivo final de los procesos de recuperación de hidrocarburos es aumentar la eficiencia general de desplazamiento de aceite, que es una función de la eficiencia de desplazamiento microscópico y macroscópico. Según el balance general de materiales del yacimiento, la eficiencia general de recuperación del petróleo puede ser definida por la primera ecuación, como que podemos ver en pantalla, donde N es el aceite original en su lugar, Np es el aceite acumulativo recuperado después del proceso de recuperación, y por otra parte, la eficiencia microscópica o de desplazamiento se refiere al desplazamiento o movilización del petróleo en la escala de poros y mide la efectividad del fluido de desplazamiento al mover el aceite en aquellos lugares de la roca cuando el fluido de desplazamiento entra en contacto con el aceite. Es la relación entre la cantidad del aceite recuperado y el aceite inicialmente presente en el volumen de barrido y se puede expresar en términos de saturación como lo muestra la segunda ecuación, donde SOI es la saturación de aceite inicial y SO es la saturación del aceite residual después del proceso de recuperación del aceite. Por otro lado, la eficiencia general consiste en la eficiencia microscópica o de desplazamiento, con las siglas EDO, y la eficiencia de barrido macroscópico o volumétrico, con las siglas EVO, como se indica en la tercera ecuación, donde EA es la eficiencia de desplazamiento del área y EV es la eficiencia de desplazamiento vertical. La eficiencia de desplazamiento es función del tiempo, viscosidad del líquido, permeabilidad relativas, tensiones interfaciales, humectabilidad y presiones capilares. Incluso si todo el aceite entrara en contacto con el agua inyectada durante la inyección de agua, quedaría algo de aceite en el depósito. Esto se debe al atrapamiento de las gotas de aceite por capilaridad. En resumen, la eficiencia microscópica se puede aumentar reduciendo las fuerzas capilares o la tensión interfacial entre el líquido que se desplaza y el aceite, o disminuyendo la viscosidad del aceite. La, la eficiencia o efectividad del desplazamiento se caracteriza por el número de capilares, una relación de fuerzas capilares viscosas a locales. Puede aumentarse aumentando la fuerza viscosa y reduciendo las fuerzas capilares,
La fuerza viscosa ayudará a la movilización del petróleo, mientras que las fuerzas capilares favorecerán al atrapamiento del petróleo. La eficiencia de barrido macroscópico o volumétrico se refiere a la efectividad de los fluidos que se desplazan en contacto con el depósito en un sentido volumétrico, y la eficiencia de un yacimiento tanto en superficie como en vertical, así como la eficacia con la que el fluido que se desplaza mueve el petróleo desplazando hacia los pozos de producción. La eficiencia del barrido se puede mejorar enormemente con métodos de control de movilidad como polímeros, espumas y procesos de inyección de agua alternado gas. El polímero en el proceso ASP podría aumentar significativamente la eficiencia de barrido, como se muestra en la siguiente figura. Se presenta un esquema de las eficiencias de barrido. En este se muestra que microscópicos como macroscópicos, barridos de área o barrido vertical, la eficiencia de desplazamiento general de cualquier proceso de desplazamiento de recuperación de petróleo se puede aumentar mejorando la relación de movilidad o aumentando el número de capilares, o ambos, que son los puntos focales de la mayoría de métodos de recuperación, incluido el ASP. En esta diapositiva se presenta un cuadro simplificado de algunos métodos de recobro mejorado que se pueden llevar a cabo normalmente en las actividades de explotación de petróleo, donde los cuatro tipos principales de operaciones mejoradas de recuperación de petróleo son inundación química, inyección de gas, recuperación térmica, entre otras. Muchos métodos secundarios involucran básicamente la perturbación del reservorio improductivo a través de alguna modificación física, como por ejemplo la inundación de agua, gas o vapor, pero con una baja recuperación final de petróleo. Las actividades de extracción de petróleo se pueden optimizar en gran medida mediante métodos de recobro mejorado que emplean algún tipo de técnica química y que encuentran una gran aplicabilidad cuando los métodos secundarios no mejoran la productividad del yacimiento. Algunas de estas técnicas en el recuadro con especial énfasis en los métodos ASP. Los mecanismos de la tecnología de inundación de polímeros tensoactivos alcalinos. El polímero tensoactivo alcalino ASP implica la inyección de una solución que contiene el polímero álcali y tensoactivo en un campo petrolífero agotado o madurado con el objetivo de lograr una química óptima en grandes volúmenes de inyección en costo mínimo. El álcali mezcla los tensoactivos, forma una emulsión con el aceite, que luego se barre y se desplaza del depósito utilizando un motor de polímero. La inundación de polímero tensoactivo ASP mejora la eficiencia del desplazamiento microscópico al reducir la tensión superficial entre el agua y el aceite mediante la adición de un tensoactivo del agua, mientras igualando la movilidad del aceite y el agua mediante la adición de un polímero. También se agrega el álcali al agua para reducir la absorción del surfactante en las paredes de los poros y para controlar la salinidad local para asegurar un mínimo de tensión interfacial y alterar la humectabilidad de la roca. Las inundaciones ASP pueden mejorar significativamente la recuperación del petróleo, con costos incrementables reportados como tan bajos como $2.42 por barril incremental para un campo en tierra. Tenemos la inundación por surfactante. Una molécula de tensoactivo o un agente de superficie activa tiene dos grupos funcionales, a saber, un grupo hidrófilo soluble en agua o polar y un grupo hidrófobo soluble en aceite o no polar. El grupo hidrofóbico suele ser una larga cadena de hidrocarburos, cuales puede estar ramificado o no, mientras que el grupo hidrófilo está formado por restos tales como carboxilatos, sulfatos y sulfonatos, alcoholes, cadenas polietilenadas y sales de amoníaco cuaternario. Los surfactantes actúan en las inundaciones ASP para reducir la tensión interfacial entre el petróleo atrapado y la salmuera, para evaluar la movilización y contribuir a la formación de bancos de petróleo. La reducción de la tensión interfacial reduce las fuerzas capilares y permite que el banco de aceite fluya con mayor libertad sin que vuelvan a atrapar. La inundación del polímero. Esta puede implicar la adición de polímero al agua de una inyección de agua para disminuir su movilidad.
El polímero aumenta la viscosidad de la fase acuosa y reduce la permeabilidad al agua debido al atrapamiento mecánico, lo que da como resultado una relación de movilidad más favorable, con una fase más viscosa. El banco de petróleo recolectado se puede mover más fácilmente a través del reservorio y eventualmente al pozo productor. Antes de cualquier aplicación del polímero, el punto de enturbamiento de la solución del polímero, es decir, la estabilidad térmica del polímero en la salmuera de alta temperatura, debe evaluarse para evitar la precipitación del equipo químico durante la inyección o durante el flujo a través del depósito. Se ha informado que un factor de recuperación incremental del 5% de aceite original en situ o más es una aplicación exitosa en un polímero. Los tipos de polímero utilizados en recobro mejorado normalmente es la poliacrilamida parcialmente hidrolizada y la goma de Santana. Finalmente, en la inundación de álcalis, como tal el álcali es una sal iónica basada en un elemento de metal alcalino o alcalino terrio. El uso del álcali es una inundación química que ofrece varios beneficios que incluyen promover la emulsificación del petróleo crudo, aumentar la fuerza iónica de la fase acuosa, que conduce a la regulación del comportamiento de fase del surfactante inyectado, y reducir la tensión interfacial a valores ultra bajos en presencia del surfactante. Los álcalis también pueden reducir los costes al limitar la cantidad de tensoactivo necesario de dos formas. Primero, el álcali reduce la absorción de surfactante al aumentar la densidad de carga negativa de la superficie de la roca, haciéndola preferentemente húmeda con agua. En segundo lugar, el álcali reacciona con los ácidos de los petróleos crudos para producir en lugar jabones, lo que a su vez amplía el rango de salinidad óptimo. Estado de aplicación de las ASP. Las combinaciones de alcalino, tensoactivo y polímero pueden considerarse candidatas para mejorar la recuperación de algunos de los yacimientos geológicamente desafiantes. En particular, la inundación de ASP puede ser económicamente atractiva para los reservorios en los que los procesos de gravedad y de inhibición juegan un papel importante en la recuperación del petróleo. Varios métodos ASP o métodos de recobro mejorado han sido ampliamente importantes en el mundo del petróleo, documentados en la literatura durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, en la actualidad, el campo Dakin representa una de las mayores, si no la mayor inundación ASP implementada hasta la fecha. Las inundaciones ASP se han estudiado y probado en Dakin durante más de 20 años, aunque con varios pilotos de diferentes escalas. En China, la mayoría de las aplicaciones pilotos y comerciales de campo se han llevado a cabo en China. Solo en China se han informado 13 casos de campo, pilotos y a escala comercial. Entre ellos son 5 de Danking. La mayoría de los casos se encuentran en operaciones a pequeña escala, todos los depósitos de arenisca y una aplicación comercial de Danking que comenzó en el año 2000 tenía 17 intervenciones realizadas en 27 productores. Además de las pruebas realizadas en Dankin, el proceso ASP se aprobó en otros campos, incluido en Chengli y Caramay. Procesos ASP canadienses. Hunky implementó la primera inundación ASP en todo el campo, en Canadá, en mayo del 2006. La información sobre este esquema de recobro mejorado se obtuvo en gran parte a través de la participación de la empresa IEPT en Alberta. ASP en Estados Unidos. Las inundaciones de ASP reportadas en los campos de Estados Unidos incluyen West Somerville, Cambridge, Minnelusa, Tanner, entre otros. Una secuencia de inyección de ASP común se muestra en esta figura. Una inundación de ASP incluye varias etapas de inundación. En ocasiones se utiliza un prelavado de salmuera para cambiar la salinidad u otras propiedades de las rocas o de los fluidos. La primera pastilla química inyectada es una combinación de álcali tensoactivo. Este se mezcla con el petróleo y cambia sus propiedades, disminuyendo la tensión interfacial y alterando la mojabilidad de la roca.
Los tensoactivos, que son los detergentes, movilizan el aceite que la inyección de agua sola deja atrapado en el depósito, mientras que el álcali añadido aumenta la eficacia de los tensoactivos inyectados. El álcali y el tensoactivo actúan juntos para movilizar el aceite atrapado en el depósito. Estos efectos movilizan más petróleo. Sigue un tapón de polímero para mejorar el diferencial de movilidad entre el aceite y los fluidos inyectados. El polímero espesa el fluido inyectado para aumentar el volumen del depósito contactado y mejora el barrido del depósito. Perspectivas de la tecnología ASP. La inundación de polímeros o inundación de ASP es una tecnología de recuperación de petróleo mejorado con productos químicos relativamente nuevos y aún en evolución. El proceso se desarrolló a principios de la década de 1980 como una alternativa de menor costo a otros productos de inundación química. En esencia, se inyecta un volumen predeterminado o una mezcla de ASP en el depósito, seguido a menudo por una inyección adicional o empuje de polímero, lo que ayuda a reducir la pendiente de la disminución de la producción de petróleo y por lo tanto extiende el periodo de producción. El proceso de ASP se basa en la generación de tensoactivos que se produce cuando ciertos petróleos crudos que contienen ácidos orgánicos reaccionan con soluciones alcalinas y dichos tensoactivos, cuando se mejoran con tensoactivos adicionales, tienen la capacidad de movilizar aceite adicional. La combinación de un surfactante inyectado y jabón crea, por la interacción entre un álcali inyectado y el aceite, puede generar agua en el agua mini interfaces de aceite con tensiones interfaciales ultra bajas. La presencia de álcalis también aumenta el surfactante debido a la absorción de la roca. En esta se agrega el polímero para poder que la sustancia química de la disipación temprana por la fase de agua impulsora. Los tres productos químicos, generalmente no tóxicos, en solución diluida, actúan juntos y sinérgicamente para aumentar los números de capilares, mejorar la relación de movilidad y barrer de manera más efectiva el petróleo que si se usaran como componentes solitarios. La tecnología del polímero tensoactivo alcalino no solo aumenta la producción de aceite, sino también reduce la producción de agua. Las inundaciones de ASP también son atractivas porque los productos químicos utilizados no son tóxicos, lo que reduce la responsabilidad de eliminación. Al seleccionar los productos químicos para una inundación de ASP, es necesario considerar la disponibilidad, las cantidades requeridas, el costo y el rendimiento y la logística. Todos estos factores son críticos debido a las grandes cantidades que generalmente se requieren para inundar un campo, que puede llegar a los cientos de millones de libras. Por lo tanto, para minimizar costos es fundamental que debería haber grandes plantas de fabricación de productos químicos suficientes para acomodar la capacidad necesaria y muy cerca del campo que se está inundando para reducir los costos de transporte. Y por otro lado, el costo de los productos químicos debe ser suficiente bajo como para la inversión de los productos químicos rentables a largo plazo. Los desafíos asociados con la tecnología ASP-EOR. Las inundaciones ASP todavía enfrentan algunos desafíos importantes en el manejo de fluidos producidos. Es un camino hacia la aplicación comercial. Si bien ha logrado una disminución significativa en el corte de agua del fluido producido y un aumento en la producción de aceite, los alcalinos, tensoactivos y el polímero en el fluido producido han dado como resultado un aceite en agua muy ajustado. Normalmente es una emulsión que causa grandes problemas en la separación del agua y el aceite de la superficie. Hay una serie de dificultades que tienen una aplicación de campo limitada y generalizada, especialmente en alta mar. Las dificultades operativas incluyen los grandes volúmenes de productos químicos que deben transportarse a sitios remotos y luego almacenarse en plataformas donde el espacio es limitado. Se necesita un procesamiento adicional de fluidos producidos, ya que la inundación de ASP da como resultado la producción de emulsiones con gotas tan pequeñas como 10 metros de diámetro. Los fluidos producidos finalmente que contienen los productos químicos de ASP deben eliminarse sin afectar el medio ambiente.
Las dificultades técnicas incluyen el hecho de que la mezcla química debe diseñarse cuidadosamente para los fluidos que se encuentran en el campo. La inundación ASP funciona mejor con agua de salinidad relativamente baja. A menudo se logra un rendimiento óptimo mediante el uso de gradiente de salinidad durante la inyección de las diferentes etapas, pero en alta mar, el agua de mar es la única fuente de agua de inyección. Tenemos unas dificultades operativas. Problemas de escala durante la inundación de ASP, precipitación de surfactante, dificultades para tratar las emulsiones producidas, el tratamiento y la eliminación de agua producida por el ASP, los desafíos exclusivos en la aplicación de costa afuera de la tecnología ASP-EOR. A continuación se presentan algunas de las soluciones técnicas para algunos de los desafíos asociados a la tecnología ASP de métodos de recobro mejorado y aquellos que son específicos de las aplicaciones en alta mar, como el uso de inhibidores de incrustaciones convencionales, inhibidores de cascarilla verde, también el uso de inhibidor de precipitación, el tratamiento de agua en ASP, el transporte, el almacenamiento, el coste logístico químico. Y para finalizar con las conclusiones, la tecnología ASP-EOR es una técnica terciaria de recuperación de petróleo versátil que debe considerarse para su aplicación futura, tanto en activos costa afuera como en tierra, para maximizar la producción total de petróleo y satisfacer las crecientes necesidades energéticas. China es el país con mayor producción de petróleo que se beneficia de los proyectos AS-EOR. Sin embargo, hay un número creciente de evaluaciones ASP planificadas y en curso a escala piloto, especialmente en Canadá y las inundaciones ASP de Estados Unidos. Están ganando interés para los yacimientos de crudo pesado, en este caso Canadá, y los campos marinos. Sin embargo, no se espera que ASP-EOR ofrezca una producción mundial de petróleo durante al menos 2 décadas, sino que implementa a escala comercial. Aunque ASP-EOR ya se ha aplicado ampliamente y con éxito en tierra en aplicaciones piloto y de campo, el diseño y las experiencias operativas adquiridas a partir de las aplicaciones en tierra deben explotarse en los esfuerzos de desarrollo para permitir que ASP-EOR en alta mar tenga un impacto en la producción mundial de petróleo en un futuro próximo. Para llevar esta tecnología al siguiente nivel, es necesario desarrollar mejores sistemas ASP, con tensoactivos más rentables en sistemas alcalinos débiles y con polímeros tolerantes al pH. Los desafíos del subsuelo y superficie también debe abordarse para permitir la aplicación rentable y ambiental aceptable de los procesos ASP-EOR en tierra y en alta mar. Estas fueron algunas de las investigaciones consultadas para la realización de esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.